La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, todas y cada uno de vosotros y de vosotras. El texto que nos propone Lucas para el día de hoy está dividido en dos partes. La primera, hasta el versículo 5, nos habla de pérdidas mortales, de personas que han sufrido por algún tipo de masacre o desgracia, en circunstancias a veces por eso, que no controlamos, a las cuales parece que la tendencia es a otorgarles alguna connotación pecaminosa, relacionando el pecado con el sufrimiento. La segunda parte del texto nos habla de la higuera que no produce frutos. En la época de Jesús era común que junto a los viñedos se plantaran todo tipo de árboles frutales, porque la tierra fértil era escasa y había que aprovechar hasta el último espacio donde había alguna buena tierra. Por esta razón, pues convivían distintas plantaciones junto a las vides. La higuera es un árbol que necesita mínimamente 3 años para que dé sus primeros frutos. Mientras tanto, pues utiliza un espacio físico y extrae los nutrientes de la tierra, que por otra parte eran escasos en aquella región. Y en la parábola que Jesús relata, el propietario de las tierras había tenido muchas expectativas sobre este árbol y los frutos que ya debería haber dado. Pero por razones desconocidas, pues no los estaba dando, no estaba dando fruto. Y es entonces que manda al encargado del huerto, pues nada, que lo corte. No da fruto, pues fuera, se corta y ya está. Al menos así dejará de consumir los nutrientes de la tierra y dejará lugar a alguna otra especie que sí que pueda producir los frutos. En nuestro imaginario solemos instalar concepciones que luego acaban condicionando la manera en que interpretamos el comportamiento y las conductas en nuestra vida eclesial, en la vida social también. Esto no es ninguna novedad, en la historia humana es algo que ocurre constantemente. Es el desafío de identificar estas concepciones que ya tenemos instaladas ahí para reflexionar cómo van a incidir en nuestros propios razonamientos. Y es lo que Jesús está proponiendo al plantear que la culpabilidad de las personas que murieron, por ejemplo, al desplomarse la torre de Siloé, es la misma culpa que los demás. No es que ellos sean más culpables que los demás habitantes de Jerusalén. Lo que nos lleva a pensar en nuestra propia, iba a decir costumbre, no sé si costumbre o mala costumbre, de pronunciar a veces frases que os sonarán, que probablemente vosotros no las pronunciéis, pero que os sonarán bien. Bueno, pues por algo les habrá pasado. No, para algo serà, diem, no? Algo habrán fet, algo habrán hecho. Bueno, frases que generan sospecha. Frases que generan sospecha de culpabilidad que existe pues para justificar este sufrimiento o esta desgracia en alguna determinada situación. Y esta sospecha de culpabilidad merecedora, por tanto, de algún tipo de castigo, es una especie de flagelo que envenena la comprensión que tenemos de la realidad que nos toca vivir, a veces en la misma sociedad en la que estamos, y que condiciona de alguna manera la interpretación de las situaciones que toca sufrir a otras personas. Seguramente todos nosotros, pues, a nuestro alrededor, si no a nosotros mismos, muchas veces nos toca ver sufrir por diferentes motivos, por diferentes causas, a personas o nosotros mismos. Y a veces provocamos una especie de distanciamiento, creo yo, que separa lo que nosotros acabamos comprendiendo como malo y lo que pasa a ser comprendido como bueno. Y entonces entramos en aquel juego del que participa la teología de todo el Antiguo Testamento, prácticamente, excepto Job y algunos así, ¿no? De que, bueno, al final, pues bueno, al bueno le tienen que pasar
cosas buenas, ¿no? Y al malo pues le tienen que pasar cosas malas. Al justo le tiene que ir bien, sí o sí, y al injusto le tiene que ir... Bueno, Job se carga todo este esquema, ¿no? Pero es cierto que durante mucho tiempo dominó el pensamiento judío, ¿no? Y hasta cierto punto yo creo que a veces también se nos ha colado un poco a nosotros. Quizá a nosotros, como comunidad, que entiendo que somos un poquito más serios con estas cosas, ¿no? Pero sabemos que, en definitiva, en el ámbito religioso se suelen colar estas cosas. Eso nos lleva a una absurda comprensión de que mientras que a mí no me pase, es porque, bueno, soy bueno, vamos a decirlo así, o al menos estoy haciendo las cosas bien. Y obviamente que si considero que yo soy bueno, pues ya no necesito replantearme mi conducta, no necesito replantearme mi comportamiento social, porque yo ya estoy haciendo las cosas bien. Los que las hacen mal son los demás, ¿no? Esto también se nos da muy bien, ¿verdad? Echar los balones fuera, ¿no? Eso también se nos da bastante bien. En otras palabras, puedo llegar a creer que yo no tengo nada que ver con el sufrimiento de los demás, que no tengo nada que ver con el sufrimiento de otros. Y eso es lo que Jesús quiere señalar como una equivocación o un error. Y por eso exhorta a la conversión. Yo no sé si habéis pensado alguna vez, dejo el papel un momento, estas ideas de la sociedad de bienestar, ¿verdad?, en la que supuestamente vivimos. No sé si hemos pensado alguna vez que esta sociedad de bienestar que hemos generado genera pobreza y genera muerte. A veces no nos gusta pensarlo, ¿no? Pero sociedades como las nuestras, para sostener este estilo de vida, esta manera de vida, muchas veces lo que generamos es sufrimiento, marginación, ya no fuera, sino aquí mismo. Pero ¿cuántas veces no nos tendríamos que pensar, bueno, la manera en que nosotros vivimos, cómo repercute al resto del mundo, de las sociedades? ¿Qué implica que nosotros, yo qué sé, pues podamos tener a veces 2 coches en casa, o irnos de vacaciones, tener tantas cosas que tenemos? ¿Qué implica luego en el tema de la justicia social, del reparto de los bienes, de todas estas cosas, ¿verdad? Habría mucho que... Pero claro, mejor no pensar en eso porque nos ponemos un poco nerviosos. En el mundo en el que vivimos, en nuestra convivencia, lo que hacemos es ir construyendo distancias que lo que hacen es postergar la posibilidad de reorientar nuestras conductas. Maneras en que de alguna manera nos distanciamos para que no nos sintamos involucrados. Lo que pasa allí, o lo que pasa a los demás, no es problema mío, no es culpa mía, ¿no? Una manera de tomar distancia y no sentirnos involucrados. El cambio, la reorientación, no deben hacerle solo las personas que podrían morir cuando se desplomó la torre de Siloé, sino todo el pueblo de Jerusalén. Lo que nos lleva a pensar que si la sociedad que nos toca vivir hoy en día, las personas que sufren, las personas que quedan marginadas, aquellos que son afectados directamente, por así decirlo, es su problema, es algo ajeno a nosotros. Tenemos que alejarnos de esas situaciones porque, oye, si están así, pues ellos sabrán, ¿no? Ellos sabrán. Incluso a veces, yo qué sé, cuántas veces no se han usado expresiones, bueno, o la gente es que no quieren trabajar, o es que, ¿verdad? Yo qué sé, poneros en la situación que os venga mejor, pero que al final todos nos podemos ver un poco reflejados en esto. Cada quien, desde su lugar, puede replantearse o reflexionar en lo que está a su alcance, aquellas conductas que pueden generar algún tipo de daño o algún tipo de sufrimiento a otras personas. Claro, nos es fácil a lo mejor verlo cuando no es un daño directo, pero indirectamente quizás sí que podemos estar generando daño, generando sufrimiento. A veces aquellas conductas que simplemente pues avalan ciertos comportamientos
o consienten o toleran ciertas actitudes y comportamientos. Cada quien puede tomar conciencia de la manera en que contribuye a estas formas de violencia que no solo dañan la vida de algunas personas, sino que al final nos acaban afectando a todos y cada uno y cada una de nosotros y de nosotras. La parábola de la higuera estéril que hemos leído refuerza esta idea de que la reorientación de las conductas es un tema de todos, no es un tema de algunos, no es un tema de los que lo están pasando mal o de los que, yo qué sé, tienen ciertas políticas, pues bueno, si no cambian las cosas, no. Nos invita a pensar que es un tema de todos y de todas. Sobre todo de aquellas personas que creen que no es mi problema. Yo ya hago lo que tengo que hacer, yo no molesto a nadie, no me meto con nadie, intento vivir mi vida en paz, por tanto no es mi problema. Pero la palabra al mismo tiempo también nos da otra idea que me gustaría que tuviéramos en cuenta, porque nos hace comprender a un Dios que permite siempre una nueva oportunidad, un Dios que permite siempre volver a empezar, una oportunidad más antes de cortar, ¿no? Antes de cortar. ¿Cuántas veces se han presentado oportunidades de que nos replanteemos, de que reorientemos conductas que provocaban o avalaban el daño que les tocaba sufrir a algunas personas? ¿Cuántas veces dejamos de hacer lo que está a nuestro alcance para impedir que eso siga ocurriendo? El cristianismo en este mundo tiene una tarea, quizás sea la de remover la tierra y abonar la tierra, ¿no? Para que todos los árboles puedan no ir cortando por lo sano, ¿verdad? Que a veces es la opción más fácil, pero no. Quizás se trate de remover la tierra, de abonar la tierra, para que la higuera pueda dar frutos. Tarea de desarticular las comprensiones que distancian y aíslan las realidades que sufren otras personas. Procurando siempre, pues eso, insisto en esta palabra, reorientar nuestras propias conductas, las de todos y cada uno de nosotros, hacia aquello que nos permita día a día estar más cercanos a cuidar. Esa es una palabra muy interesante. A mí me gusta mucho porque cuando hacía la especialidad de ética, las éticas del cuidado a mí siempre me han llamado mucho la atención, ¿no? Surgen en el ámbito clínico y eso, pero luego se han aplicado incluso a la teología. Cuidar, proteger la integridad y la dignidad de las personas. Y yo estoy convencido de que los que estamos hoy aquí, tots els que estem aquí, tenim clar això. Tenim clar què és el patir, ¿verdad? Todos hemos sufrido diferentes situaciones, pero todos sabemos lo importante que es como cristianos que por encima de todas esas cosas esté una conducta que siempre busque el cuidado, la protección, la integridad, que dignifica a cualquier tipo de persona, no solo a algunos o algunas, sino a todos. De modo que Jesús le dice antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Palabras duras, ¿verdad? Esto suena un poco a Deuteronomio, ¿no? A cosas tan... compórtate bien o algo parecido te puede pasar. Pero esto no es lo que Jesús quiere decir, no va por ahí la cosa. Cuando leemos esto en el contexto del Evangelio de Lucas tenemos que verlo a la luz de toda la proclamación de Jesús acerca de esto que llamamos reino de Dios, ¿verdad? El arrepentimiento, tanto el individual como el colectivo de la comunidad, es necesario, sí, es necesario para que Dios ocupe el lugar que debe ocupar en el mundo. Si la gente no vuelve a Dios, pues bueno, esta imagen de perecer la podemos ver de otra manera. Seguro que nosotros conocemos a gente que podríamos decir están muertos en vida. Gente que no producen, que no... Y no porque Dios les esté activamente castigando, sino como una consecuencia directa de eso, de su propio egoísmo,
de una vida centrada en mí mismo, que deja a Dios de lado, que deja a los demás también de lado, en contraste con una vida que busca la voluntad de Dios, pues podemos estar ahí en un lado desequilibrado, que va a traer consecuencias adversas y que nos va a convertir en algo muerto. Y a mí me parece que es una idea interesante esto de los antiguos, los filósofos presocráticos, ya definían la vida como movimiento. No sé si os suena esto. La vida como la dinamis, ¿verdad? El movimiento. Porque la vida no puede ser estática. No podemos ser siempre iguales. No podemos quedarnos anclados en una misma situación. Estamos siempre obligados al cambio, a la reorientación. Eso es vivir. Si no es como estar, eso, muerto en vida. Movimiento. El principio de vida es eso. Cambio. En otras palabras, la destrucción de la que habla Jesús no es un castigo de Dios, no es el castigo del impenitente, sino que es una consecuencia natural de una vida centrada en uno mismo, que al final la Biblia consideraría como idolatría. Porque si me estoy mirando a mí mismo, lo que decía Lutero, ¿no? Que, no sé si la expresión es el homo encorvatus, no sé si a alguno suena, o quizás a Ismael le suena. Eso el homo encorvatus es el hombre que está encorvado y que solo tiene capacidad de mirarse a su propio ombligo. Está encorvado, no ve más allá de su propio ombligo, ¿verdad? Bueno, creo que hay que tener en cuenta estas cosas. También podríamos llamar, no quiero enredarme mucho, podríamos llamar a esta parábola, pues eso, a la parábola de una oportunidad más, de una nueva oportunidad, ¿verdad? A lo largo de la vida de las personas sería interesante poder contar las veces que se nos ha dado una nueva oportunidad. A mí se me han dado nuevas oportunidades y serias, profundas. Pueden ser en lo laboral, pueden ser en aspectos personales, en aspectos espirituales. Pero ¿cuántas veces sucede a las personas, como sucedió al pueblo de Israel, que miramos hacia otro lado, no aceptamos, no queremos ver esa nueva oportunidad que se nos da y al final pues no acabamos dando los frutos que se esperaban? En cambio, otras veces sí vemos las posibilidades de cambio que se nos ofrecen y las capitalizamos transformando nuestras vidas, dando fruto, dando intereses, llamarlo como queráis, dando testimonio, no sé, cada uno que use la expresión que más le agrade, ¿no? Pero al final lo hacemos para eso, para que esa transformación sirva para cuidar, proteger, dignificar a los que nos rodean. Nosotros no podemos cambiar todo esto de la sociedad del bienestar y no podemos arreglar, yo qué sé, países de por ahí que están, pero sí que podemos ayudar a cambiar en nuestro entorno, sí podemos ayudar a transformar conciencias, sí podemos ayudar a reorientar vidas de personas. Y al final eso es lo que se nos pide. Hay cosas que no podemos hacer, no tenemos esa capacidad, pero que eso nos sirva como excusa para al final no hacer nada, ¿verdad? Que es lo que muchas veces pasa. Cada una de las personas que habitamos este hermoso mundo tienen una historia llena de oportunidades. Seguro que nosotros, si lo pensamos, encontraremos las nuestras propias. Y quizás porque estamos en tiempo de Cuaresma, ¿no? Porque es un tiempo, si queréis, para la reflexión, es un tiempo para el cambio, quizá también se nos presenta esta posibilidad de pensar y repensar en cómo podemos reorientar nuestras vidas, pensar y repensar en nuestro actuar, pensar y repensar en cómo son nuestras relaciones humanas, no solamente comunitarias, sino con mis vecinos, con la gente, con mi familia. Pensar y reorientar nuestra conducta, porque seguro que encontraremos cosas. Y yo el primero, pero seguro que encontraremos alguna cosa. Hay que reflexionar sobre el nivel, si queréis, cogiendo la imagen de la parábola, el nivel de productividad de nuestra propia vida, pero desde una perspectiva espiritual, si queréis, y tomando siempre como ejemplo al gran maestro, a Jesús, que dice que lo dio, lo digo, ya lo sabemos, ¿no? Lo dio todo. Lo dio todo.
No pretendo deciros que nosotros tengamos que hacer lo mismo, ¿eh? Nosotros no tenemos... Hay gente que le ha tocado, ¿eh? Hay gente que le ha tocado, pero bajo ese prisma podemos reorientar nuestra vida. ¿Cómo nos estamos dando? Porque a veces, más que dar, se trata de darnos nosotros mismos. A veces tapamos nuestras propias de esto, pues eso, dando, ¿no? Y quizá el Evangelio tenga que ver con darnos nosotros. No dar de lo que tenemos, sino darnos nosotros como personas, siguiendo este ejemplo de Jesús que lo dio todo, absolutamente todo por nosotros. Y cuando decimos todos, sabemos que dio hasta su vida para iluminar, dar luz a las nuevas generaciones, que somos nosotros también hoy. Y a Él es a quien tenemos que pedirle que nos ayude a transformar nuestras vidas, a reorientar nuestras conductas, a que ese árbol que somos, si queremos verlo desde esta figura, acabe dando frutos, en medio de un huerto verde y colorido donde todos puedan venir a alimentarse. El Señor nos ayude en este tiempo de Cuaresma, a pensar un poco, ¿no?, dónde estamos cada uno de nosotros y ver que seguro que hay alguna cosa que necesita ser reorientada y seguro que hay conductas que a veces justificamos y que no benefician ni ayudan, pues eso, a nuestro entorno, a aquellas personas que quizás lo que necesitan es eso, nuestro cuidado, nuestra protección, nuestro amor, nuestro perdón, nuestra comprensión y a veces también nuestro tiempo, que este es un tema delicado, ¿eh? Yo creo que hay dos temas delicados: tocar el bolsillo, ¿no?, como suelen decir, y tocar nuestro tiempo, porque ahí ya la cosa duele un poquito más. Pero bueno, estoy seguro, estoy confiado que todos y cada uno de nosotros, yo el primero, podemos aprovechar este tiempo de Cuaresma para eso, para mirarnos un poco hacia nosotros mismos, ver dónde estamos cada uno y ver de qué manera podemos reorientar nuestra vida para que sea más productiva para Dios. Que así sea. Amén. Gracias.